¿En qué año se promulgó la Constitución de Cádiz? La Constitución de Cádiz fue promulgada el 19 de marzo de 1812. Este evento marcó un hito en la historia de España, ya que fue la primera constitución española y una de las primeras en Europa. La promulgación ocurrió durante un periodo conocido como las Cortes de Cádiz, que se celebraron en Cádiz debido a la preocupación napoleónica de España y la necesidad de establecer un gobierno liberal y constitucional. ¿Qué antecedentes históricos llevaron a la creación de la Constitución de Cádiz? La creación de la Constitución de Cádiz estuvo profundamente influenciada por una serie de eventos históricos significativos: la invasión de España por las tropas napoleónicas en 1808 y la captura del rey Fernando VII llevaron a la creación de juntas provinciales y locales que buscaban resistir la ocupación francesa. Estas juntas formaron las Cortes de Cádiz en 1810 con el propósito de redactar una constitución que limitara el poder del monarca y estableciera un gobierno representativo y liberal. Los acontecimientos en España y el movimiento de las Cortes de Cádiz influyeron en el proceso de independencia de las colonias españolas en América. ¿Cuáles fueron los principios claves establecidos en la Constitución de Cádiz? La Constitución de Cádiz introdujo una serie de principios clave que reflejaban las ideas liberales de la Ilustración y que aún son fundamentales en la política y la historia de España. Algunos de estos principios incluyeron la soberanía nacional. La Constitución sostenía que la soberanía residía en la nación y que el poder emana del pueblo. La separación de poderes. Establecía una clara división entre el poder legislativo, ejecutivo y judicial para evitar la concentración de poder en una sola institución. La igualdad ante la ley garantizaba la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, abolía los privilegios de la nobleza y la Iglesia y promovía la igualdad de derechos, la libertad de prensa y expresión. Reconocía la libertad de prensa y promovía la libertad de expresión como derechos fundamentales. La abolición de la Inquisición. La Constitución de Cádiz propuso fin a la Inquisición española, que había tenido un papel importante en la censura y persecución de ideas. ¿Cuál fue el papel de la Iglesia en la Constitución de Cádiz? La Constitución de Cádiz tuvo un impacto significativo en la relación entre la Iglesia y el Estado en España. Uno de estos aspectos más destacados fue la limitación del poder e influencia de la Iglesia católica. La Constitución de Cádiz estableció la libertad de religión y puso fin a la Inquisición española, que había sido instrumento de control y represión religiosa. También se eliminaron numerosos privilegios y propiedades de la Iglesia, aunque la Iglesia seguía siendo importante en la vida de la nación. Su poder político y económico se redujo considerablemente con la promulgación de esta Constitución. ¿Cómo limitó la Constitución de Cádiz el poder del monarca español? La Constitución de Cádiz limitó el poder del monarca español, que anteriormente había gobernado de manera absoluta. Estableció una monarquía constitucional, lo que significaba que el monarca compartía el poder con un cuerpo legislativo elegido. Las Cortes, algunas de las formas en que se limitó el poder del monarca incluyen: el rey no podía gobernar sin el consentimiento de las Cortes. Las Cortes tenían autoridad para legislar y aprobar leyes, lo que restringía la capacidad del monarca para imponer decisiones unilaterales. Se promovió la igualdad de los ciudadanos ante la ley, eliminando los privilegios de la nobleza y el clero que habían sido respaldados por la monarquía. Esta limitación del poder monárquico marcó un cambio significativo en la estructura de gobierno en España y sentó las bases para futuras reformas políticas en el país. Españolas en América. ¿En qué año se promulgó la Constitución de Apatzingán? La Constitución de Apatzingán fue promulgada el 22 de octubre de 1814. Este evento marcó un hito importante en la lucha por la independencia de México de España, ya que fue una de las primeras constituciones en América Latina. ¿Qué líder insurgente mexicano desempeñó un papel fundamental en la creación de la Constitución de Apatzingán? La Constitución de Apatzingán fue promovida y respaldada principalmente por José María Morelos y Pavón, un líder insurgente mexicano. Morelos fue un destacado defensor de la independencia de México y jugó un papel fundamental en la redacción de la Constitución de Apatzingán, que reflejaba su visión de un México independiente y democrático. ¿Cuáles fueron los principales principios y características de la Constitución de Apatzingán? La Constitución de Apatzingán introdujo una serie de principios y características clave que reflejaban la visión de Morelos para un México independiente. Algunos de los aspectos más destacados de la Constitución de Apatzingán incluyeron el establecimiento de una república. La Constitución proclamaba la creación de una república independiente de México.
Sistema federal. Introdujo un sistema federal de gobierno que otorgaba autonomía a las provincias. Derechos civiles. Reconocía la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y abolía la esclavitud. Soberanía popular. Establecía que el poder emana del pueblo y promovía la participación ciudadana en el gobierno. Separación de poderes. Buscaba la división de poderes en el gobierno, similar a la Constitución de Cádiz. ¿Qué papel desempeñó la abolición de la esclavitud en la Constitución de Apatzingán? La abolición de la esclavitud fue un componente significativo de la Constitución de Apatzingán. Esta medida reflejó el compromiso de los insurgentes mexicanos con la igualdad y los derechos civiles. La Constitución de Apatzingán estableció que todas las personas eran libres e iguales ante la ley, lo que significaba la abolición de la esclavitud en México. Esta decisión histórica marcó uno de los primeros pasos hacia la eliminación de la esclavitud en América Latina y sentó un precedente importante para los derechos humanos en la región. ¿Por qué se eligió Apatzingán de la Constitución como lugar de la promulgación de la Constitución de Apatzingán? Apatzingán de la Constitución, ubicada en el estado de Michoacán, fue elegida como el lugar de la promulgación de la Constitución de Apatzingán por varias razones estratégicas. Durante la Guerra de Independencia de México, Apatzingán se convirtió en un centro de actividad insurgente y un lugar relativamente seguro para las reuniones de los líderes insurgentes, como José María Morelos. La elección de Apatzingán como sede de la promulgación simbolizó la residencia y la lucha por la independencia, ya que la región había sido escenario de importantes batallas y eventos relacionados con la guerra. Además, la elección de Apatzingán representó un desafío a la autoridad de la corona española y afirmó la determinación de los insurgentes para establecer un gobierno independiente. ¿Cómo influyó la Constitución de Apatzingán en la estructura de gobierno de México? La Constitución de Apatzingán influyó significativamente en la estructura de gobierno de México al establecer un sistema federal. Esto implicaba que el país se dividía en provincias autónomas, cada una con con su propio gobierno local, y uno central, que coordinaba asuntos nacionales. Este sistema federal permitía una mayor autonomía regional y una participación significativa de las provincias en la administración del país, aunque la Constitución de Apatzingán enfrentó desafíos y cambios en su implementación. Sentó las bases para el federalismo que vería más tarde en la Constitución de 1824, que estableció la primera República Federal de México. ¿Cuál fue la importancia de la Constitución de Apatzingán en la historia de México? La Constitución de Apatzingán es de gran importancia en la historia de México porque marcó un paso significativo hacia la independencia del país. Fue uno de los primeros documentos que proclamaron la intención de México de ser una nación independiente y soberana, alejándose de la autoridad española. La Constitución de Apatzingán estableció principios de igualdad, derechos civiles y un sistema federal de gobierno que influyeron en las futuras constituciones mexicanas, incluida la Constitución de 1824, que estableció la primera República Federal de México. Además, este documento histórico subrayó la determinación de los insurgentes mexicanos, liderados por José María Morelos, de luchar por la independencia y la justicia en un México libre. ¿Cuál fue la relación entre la Constitución de Cádiz y la Constitución de Apatzingán? La Constitución de Cádiz y la Constitución de Apatzingán compartieron ciertos principios liberales y reformas políticas. Ambos documentos buscaron establecer gobiernos constitucionales y limitar el poder de las instituciones monárquicas y eclesiásticas. Sin embargo, la relación entre ambas constituciones fue más de influencia que de una conexión directa. La Constitución de Cádiz, promulgada en España en 1812, influyó en las ideas liberales y los ideales democráticos que inspiraban a los insurgentes mexicanos. Cuando José María Morelos promulgó la Constitución de Apatzingán en 1814, se basó en parte en los principios de la Constitución de Cádiz, adaptándolos a las necesidades y circunstancias de México en su lucha por la independencia. ¿Qué impacto a largo plazo tuvo la Constitución de Apatzingán en la historia de México? La Constitución de Apatzingán tuvo un impacto duradero en la historia de México. Si bien la Constitución original fue derogada después de un corto periodo de vigor, estableció importantes precedentes y principios que influyeron en las futuras constituciones de México. La idea de un gobierno federal con provincias autónomas, la abolición de la esclavitud, la promoción de la igualdad y derechos civiles fueron adoptados en la Constitución de 1824, que estableció la primera República Federal de México.
La Constitución de Apatzingán también inspiró el movimiento de independencia y ayudó a consolidar la identidad nacional de México como un país independiente y democrático. ¿Cómo contribuyeron la Constitución de Cádiz y la Constitución de Apatzingán al desarrollo de las instituciones democráticas en sus países? Tanto la Constitución de Cádiz como la Constitución de Apatzingán jugaron un papel fundamental en el desarrollo de instituciones democráticas en sus respectivos países. La Constitución de Cádiz estableció principios liberales como la separación de poderes y la igualdad ante la ley, que sentaron las bases para la posterior evolución de la democracia en España. A pesar de su corta duración inicial, la influencia de la Constitución de Cádiz se mantuvo a lo largo del siglo XIX y contribuyó al establecimiento de sistemas políticos más representativos. Por su parte, la Constitución de Apatzingán desempeñó un papel fundamental en la construcción de un México independiente y democrático. La promulgación de esta Constitución estableció principios democráticos como la soberanía popular y el sistema federal que influyeron en las futuras constituciones de México. La Constitución de Apatzingán contribuyó en la formación de un gobierno mexicano más representativo y participativo, y su legado perdura en la historia democrática de México. ¿Cuál fue la duración inicial de la Constitución de Cádiz? La Constitución de Cádiz fue promulgada el 19 de marzo de 1812 y su duración inicial fue relativamente corta. Estuvo en vigor durante un periodo de aproximadamente 2 años, hasta que fue derogada en 1814. La derogación ocurrió cuando Fernando VII regresó al trono español después de la derrota de Napoleón y restauró el absolutismo monárquico. Sin embargo, la Constitución de Cádiz dejó un legado duradero ya que influyó en futuras constituciones y reformas en España y en las luchas por las independencias en las colonias españolas en América. ¿Cuál fue el impacto de la Constitución de Cádiz en las colonias españolas en América? La Constitución de Cádiz tuvo un impacto significativo en las colonias españolas en América. Esta Constitución promovió ideales liberales como la igualdad ante la ley y la separación de poderes que inspiraron movimientos independentistas en América Latina. Las colonias vieron en la Constitución de Cádiz una oportunidad para reclamar sus derechos y autonomía, y su influencia se reflejó en las luchas por la independencia que surgieron en la región. La Constitución de Cádiz ayudó a moldear el pensamiento político en las colonias y contribuyó al proceso de emancipación de América Latina. ¿Cuál fue el impacto a largo plazo de ambas constituciones en sus países? Tanto la Constitución de Cádiz como la Constitución de Apatzingán tuvieron un impacto a largo plazo en sus respectivos países. La Constitución de Cádiz dejó un legado duradero al influir en las futuras constituciones y reformas políticas en España. Estableció principios liberales que contribuyeron al desarrollo de instituciones democráticas y a la limitación del poder monárquico en el país. La Constitución de Apatzingán, por su parte, sentó las bases para la independencia de México y la evolución de su sistema político, aunque la Constitución original fue derogada. Sus principios democráticos, como la soberanía popular y el federalismo, influyeron en la Constitución de 1824 y en la configuración de la Primera República Federal de México. Ambas constituciones dejaron un impacto duradero en la historia política de sus respectivos países. ¿Qué legado histórico dejan la Constitución de Cádiz y la Constitución de Apatzingán en la historia de España y México? El legado histórico de la Constitución de Cádiz y la Constitución de Apatzingán es significativo en la historia de España y México. En el caso de la Constitución de Cádiz, su legado se refleja en la evolución de la democracia y la imitación del poder monárquico en España. Marcó el comienzo de una de las reformas políticas y dejó una huella en la historia política del país. En el caso de la Constitución de Apatzingán, su legado radica en su contribución a la independencia de México y a la construcción de un sistema federal y democrático en el país. Ambas constituciones simbolizan la lucha por la libertad, la igualdad y la justicia en sus respectivos países, y su legado perdura en la memoria histórica de España y México. Y así, llegamos al final de nuestro viaje a través de la historia de España y México, explorando la Constitución de Cádiz y la Constitución de Apatzingán. Estos dos documentos históricos, aunque separados por miles de kilómetros de océano y contextos distintos, comparten un hilo común: el deseo de libertad, igualdad y justicia. Hemos explorado cómo la Constitución de Cádiz allanó el camino hacia un gobierno más democrático en España,
mientras que la Constitución de Apatzingán fue una declaración temprana de independencia en la lucha por la libertad en México. Es impresionante ver cómo estos documentos históricos han dejado huellas duraderas en la historia de sus respectivos países, desde la promulgación en 1812 en Cádiz hasta la lucha por la independencia de México y los cambios en la relación entre la Iglesia y el Estado. Estas constituciones han forjado el camino hacia gobiernos más representativos y sociedades más justas. Esperamos que esta entrevista les haya brindado una comprensión más profunda de estos eventos históricos que siguen influyendo en nuestras vidas. Gracias por unirse a este proceso en nuestro viaje por el pasado. No olviden dar like, suscribirse y compartir este video para seguir explorando la fascinante historia de la humanidad. Hasta la próxima y sigan explorando el pasado para comprender mejor el presente. Adiós.